tal, jóvenes? Me da mucho gusto volverlos a saludar y el día de hoy vamos a empezar a ver nuestro tema 1.3, componentes de la estructura económica, social y política. Tenemos que ver que en el tema 1.1 y 1.2 nosotros ya comenzamos a ver los conceptos claros o claves de qué es una estructura y de qué es un cambio social. ¿Para qué? Pues esto con la finalidad de nosotros poder entender cómo funciona la sociedad y más que nada también poder conocer cómo es que la sociedad evoluciona y va cambiando. Hoy en día vamos a ver nosotros algunos componentes de la estructura que para tener un concepto más claro o entender mejor el tema, los vamos a dividir en tres partes, en el económico, en el social y en el político. El primer apartado que aparece ante nosotros son los componentes de la estructura económica. Vamos a ver qué es la estructura económica y cómo se compone. Y como ya lo vimos con Marx, nosotros tenemos una pirámide y en esta pirámide tenemos la estructura económica y la superestructura. ¿A quiénes tenemos en la estructura económica? Todas las relaciones de cambio de bienes y servicios, o sea, productos. También tenemos nosotros las relaciones que se establecen por el modo de producción, por el trabajo y por el dueño de la maquinaria. Todo eso conforma la estructura económica. Y la superestructura tenemos las leyes, la religión. Bueno, ¿y qué vamos a tener? Que cuando la estructura cambia, también lo hará la superestructura. Siempre el cambio va de abajo hacia arriba. Para conocer la estructura económica de un país, ¿qué es lo que tenemos que tener muy en claro? Pues tenemos que conocer cuáles son sus recursos naturales, tenemos que saber cuáles son los sectores económicos que en ella intervienen, el número de personas que tienen empleo, entre muchas otras situaciones que a lo largo de esta clase vamos a ver. Pero en sí, eso es la estructura económica. En primer lugar, la estructura económica va a comprender la biodiversidad y los recursos naturales. ¿Qué vamos a tener que es en primer lugar la biodiversidad? Bueno, la biodiversidad van a ser los ecosistemas y la variedad de especies que habitan en cada uno de ellos. Por ejemplo, nosotros en Misantla tenemos un ecosistema muy distinto al que tienen las personas que viven en Perote. ¿Y eso qué va a hacer? Pues que las especies que habiten en Misantla y en Perote van a ser distintos. La biodiversidad va a garantizar que nuestro ecosistema funcione bien y esté en equilibrio. Bueno, la biodiversidad es muy importante para conocer la estructura económica de un país. Los recursos naturales nosotros los tenemos que distinguir en dos tipos, los renovables y los no renovables. Los renovables van a ser aquellos que no se van a agotar. ¿Por qué? Porque la naturaleza nos los va a generar en una manera más rápida o mayor a lo que nosotros consumimos. Y los no renovables son aquellos que tenemos que cuidar. ¿Por qué? Porque se pueden acabar y la naturaleza no los genera de una manera muy rápida. Como por ejemplo, un recurso no renovable sería el petróleo. Un recurso no renovable sería el agua dulce, que es la que nosotros necesitamos para poder consumir y mantenernos hidratados. Es por ello importante que el Estado o el gobierno dicte unas leyes, unas políticas públicas. ¿Para qué? Para que estos espacios de los recursos naturales siempre estén en mantenimiento y estén en conservación de los ecosistemas y de los recursos biológicos. Otro apartado de esta parte de la economía es conocer los sectores económicos. Y los sectores económicos forman parte de la estructura económica. La actividad económica de un país, de una población y hasta del mismo Misantla, vamos a tener nosotros que se va a dividir en tres grandes sectores, los cuales van a estar interrelacionados. Entonces estamos en sectores económicos y dentro de los sectores económicos nosotros podemos decir que hay un sector primario, un sector secundario y un sector terciario.
Por ejemplo, en el sector primario tenemos nosotros las actividades que se caracterizan por ser una producción destinada al autoconsumo o a la comercialización. Y vamos a tener en este tipo de sector actividades como lo son la agricultura, la ganadería, la explotación forestal, la pesca y la minería, ya sea para nosotros autoconsumirlo o bien para comercializarlo. Tenemos un segundo sector, el sector secundario. ¿Cuáles son estos? Pues son actividades caracterizadas por el uso de la maquinaria. ¿Ok? Ya tenemos el sector primario los extrae, los pasa al sector secundario, pero ya ahí sufren una modificación por medio de la máquina. ¿Ok? ¿Para qué? Para trabajar esos materiales. Ahí ya tenemos en el sector secundario las fábricas, los talleres, la construcción, la minería, etcétera. Y en el sector terciario vamos a encontrar nosotros actividades en las que no se producen bienes materiales. Se reciben los productos que van a estar elaborados en el sector secundario, ¿para qué? Pues para venderlos. En ellos se incluye los servicios y el transporte, la medicina, la educación, los espectáculos, los servicios de gobierno y los servicios bancarios. Un ejemplo podría ser las personas que se dedican a la ganadería. En el sector primario vamos a tener aquella persona ganadera que se dedica a criar ganado. Bueno, pues del ganado sacan la piel. Esa piel pasa a un sector secundario que empleando maquinaria ya pueden ellos generar un cinturón y posteriormente pasaría a un sector terciario, el cual se dedica a la comercialización. Y vamos a ver que en todas las sociedades hay una combinación de estos sectores, pero hay ciudades, hay poblaciones, hay municipios que pertenecen la mayoría de la población a un sector, ya sea el primario, el secundario o el terciario. Empleo e ingreso también es otro apartado importante de la estructura económica de una nación. ¿Y cómo lo vamos a medir? Por el número de personas que se encuentran en edad de poder trabajar. Son a lo que nosotros vamos a conocer como la población económicamente activa. El empleo y el ingreso son fundamentales para medir la economía de un país. ¿Por qué? Porque ellos con su trabajo, con sus actividades, van a generar riqueza. Y aparte, ellos con su trabajo o con los bienes, servicios y productos que generan, nos van a ayudar a toda la población para contar con los elementos básicos para vivir. Otro apartado en el sector económico es la innovación tecnológica. ¿Y a qué va a hacer referencia esto? Hace referencia a que los países apuestan a la investigación tecnológica. ¿Para qué? Para producir bienestar a las personas y también para aumentar la producción de lo que ellos generan para tener riqueza. En el fondo tenemos nosotros una máquina que está ensamblando vehículos. Bueno, pues esa máquina ensambladora de vehículos es fruto de la ciencia aplicada a la tecnología para producir bienes. Bueno, la innovación tecnológica ha transformado la industria en muchos países. Ha hecho que países se puedan volver ricos creando una medicina, también puede ser, creando algunos otros bienes, como por ejemplo los vehículos, televisiones. Pues entonces, por eso la innovación tecnológica tiene un apartado importante en la producción de riqueza. La investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación son actividades importantes. ¿Para qué? Pues para aumentar la productividad de las empresas y que esa empresa también se desarrolle. Imagínense que ese vehículo lo tuvieran que ensamblar personas. ¿Qué tiempo tardarían? En cambio, con la máquina ensamblan una mayor cantidad de vehículos en un menor tiempo y a un menor costo. Otro componente de la estructura es los componentes de la estructura social. Vamos a ver
¿qué es lo que encontramos como componentes de la estructura social? Como parte de la estructura social, vamos a analizar principalmente la población. Tenemos que conocer cuáles son sus características más importantes. A partir de ello, nosotros podemos saber cómo está formado nuestro país o bien cómo está conformado nuestro estado y hasta nuestro municipio. Entonces, por medio del análisis de la población, podemos saber cómo está conformado Misantla. Por eso tenemos esa imagen de fondo. Primero tenemos que saber de población y urbanización. ¿Qué es la población? Bueno, pues la población es el conjunto de personas que en sí van a ser diferentes, pero van a compartir algunas características, como por ejemplo las costumbres, el territorio, el idioma, entre otras situaciones o entre otras características. Como por ejemplo, los misantecos comparten costumbres, territorio, comparten idioma, pero la diferencia de alguien de Misantla con alguien de Vega de la Torre es que no comparten el mismo territorio, por eso son poblaciones distintas. Actualmente los asentamientos urbanos son motores de la economía del país. De fondo tenemos a la Ciudad de México. Ahí es donde se concentra la mayor población del país y ahí vemos que hay mayor campo de trabajo. Por eso, ahí decimos que las fuerzas productivas se concentran cada día más en las ciudades. Eso es la urbanización. La urbanización trae beneficios. Alguno de ellos es la salud. ¿Y esto cómo se ve reflejado? Pues las personas que ya han viajado a una ciudad más urbanizada, pues tienen a su alcance mayor cantidad de médicos, médicos especialistas. Cuando tienen algún malestar o alguna dolencia van con ellos. ¿Y eso qué hace? Que se eleve su calidad de vida. Y esto se ve reflejado en la sobrevivencia de los mexicanos en la esperanza de vida al nacimiento. Quiere decir esto que los mexicanos viven más hoy en día que hace varios años. ¿Okay? La educación. La educación es otro apartado que tenemos que analizar en esta sección. ¿Y qué va a pasar? ¿Por qué la educación es importante? Porque la educación muestra también el avance de un país con respecto a otro. Y vamos a tener que en nuestro país hemos avanzado y de una manera muy importante, porque en 1921 el 66.1% de los mexicanos eran analfabetas y la mayoría de los mexicanos no mandaba a sus hijos a la escuela. Avanzamos un poco más hacia los años 50 y ese 66% disminuye al 43% de los mexicanos que no sabían leer y escribir. En 1990, solamente el 12% de la población no sabía leer y escribir. Y en el 2008 hemos bajado mucho. ¿Por qué? Porque ahora, con las políticas públicas, solamente el 7.4% era analfabeta. ¿Y esto en qué se refleja? Cuando una población está más educada, va a tener una mejor calidad de vida y va a ser más productiva la sociedad. Aparte de esto, le va a ayudar a conseguir un trabajo de una manera más rápida. Ahora vamos a pasar al último apartado de componentes y es la estructura política. Vamos a profundizar en ella. La estructura política va a tener dos conceptos claves. En primer lugar, tenemos que diferenciar lo que es un Estado y lo que es un gobierno. Bueno, ahí tenemos las definiciones y dice, el Estado es la asociación política que establece una jurisdicción soberana dentro de las fronteras territoriales definidas, constituida por su soberanía, legitimidad, dominación, control territorial y sus intenciones políticas. En cambio, el gobierno, ¿qué va a hacer? El gobierno es un conjunto de instituciones que ostentan el poder del Estado en un momento determinado. Es la organización institucional en la que reside la autoridad del Estado. Vamos a profundizar un poco más en sus diferencias de Estado y de gobierno. El concepto de Estado es más amplio que el de gobierno. ¿Por qué? Porque el Estado va a permanecer, fíjense, el Estado mexicano
va a permanecer independientemente de que ya haya gobernado el PRI, el PAN y hoy en día Morena. En cambio, el gobierno es temporal, cada cierto tiempo cambia. Entonces, primera característica o la característica principal de esta diferencia es que el Estado es permanente. En cambio, el gobierno cada cierto tiempo cambiará. Hoy en día reconocemos dos modelos de organización territorial, político y administrativo, en la organización de un sistema político. Vamos a ver cuáles son estos dos modelos: los sistemas federales y los sistemas centralizados. Los sistemas federales son aquellos que se componen de entidades soberanas y autónomas, que por decisión propia forman parte de una entidad política mayor que las une. En estos modelos existen dos órdenes de gobierno y se combinan con dos soberanías, la federal y la estatal. Nosotros, México, nos damos cuenta que somos una federación. Estamos constituidos por 32 entidades. Cada una de estas dos entidades decidieron unirse, juntarse y formar una federación. ¿Y qué pasa? Hay un ejecutivo en cada estado, pero también tenemos un ejecutivo federal. Tenemos los sistemas centralizados, son otro sistema. Ellos solamente van a tener un órgano de gobierno en el cual se van a concentrar todas las facultades, funciones y tomas de decisiones sobre la administración y recursos del país. Pero lo que tiene que quedar claro es que nosotros somos un sistema federal. Cada uno de los 32 estados decidió unirse en una federación. México tiene un sistema político federal. ¿Desde cuándo? Lo va a tener desde la Constitución de 1824. Y el Estado mexicano se constituye como una república representativa y federal. Más adelante profundizaremos en estas características. Tenemos también en este apartado político las instituciones. Todos hemos escuchado las instituciones y la institución va a referir a la forma en que se relaciona y organiza la convivencia de los seres humanos en una determinada sociedad. Cada sociedad erige sus instituciones. Y ahora, las normas que rigen las instituciones pertenecen a la razón y a la ciencia. Por lo tanto, una institución, cuando ve que sus reglas que pone al interior de ella para convivir ya no son viables, las puede modificar. La institución no pensemos que es un lugar físico, ya que, por ejemplo, la familia, la religión, el ejército, la lengua, entre otros, también son instituciones. ¿Por qué? Porque la familia, la religión y todos los demás que hemos mencionado, aunque no tienen un espacio físico como tal, o si se mueven de un lugar físico a otro, no dejan de perder su calidad de institución, nos van a dictar normas de convivencia. En el ejército hay unas normas de convivencia muy diferentes a las que hay en una familia y muy diferentes a las que hay en una religión. Entonces, la institución no es un espacio físico, sino que es una estructura con reglas propias de convivencia. Las instituciones nos van a facilitar nuestra vida. ¿Por qué? Porque ellas van a influir en la manera en la que nosotros nos tenemos que comportar con los demás individuos. Nos dictan pautas de conducta. ¿Para qué? Para que cuando lleguemos a la iglesia sepamos cómo comportarnos. Para que cuando lleguemos a una reunión familiar sepamos cómo comportarnos. Para que cuando lleguemos a una reunión de amigos sepamos cómo comportarnos. Las instituciones se pueden modificar y adaptarse a la realidad que los seres humanos estamos viviendo. No son unas instituciones que ya se crearon y sus normas no van a cambiar. Sí cambian cuando ya no responden a las necesidades sociales de los individuos que las integran. Y lo que ya habíamos dicho, las instituciones definen el comportamiento de las personas en la sociedad, nos dictan cómo comportarnos. Y ahora vamos a formas de gobierno. Vamos a tener que hoy en día las dos formas de gobierno más comunes son la parlamentaria
y la presidencial. Pero en México, el artículo 40 constitucional nos va a decir que nosotros somos una república representativa. La característica de representativa viene dado porque nuestros representantes, nuestros diputados, nuestro presidente municipal, nuestro presidente de la República, los elegimos ¿cómo? Por el voto de los ciudadanos. Eso es representativo. Democrático. ¿Por qué? ¿Quién gana? Pues gana la mayoría. Democrato es el poder del pueblo. Y federal. ¿Por qué federal? Ya lo vimos. Hay 32 estados con leyes propias que decidieron unirse en una federación. Y esos 32 estados nos vamos a regir con una misma constitución, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 49 constitucional va a señalar que el poder supremo de la federación se va a dividir en tres: en el legislativo, en el ejecutivo y en el judicial. No hay un poder absoluto en nosotros. Tenemos tres poderes de la nación: el legislativo, el ejecutivo y el judicial, cada uno con sus propias características y atribuciones. Este es un cuadro que nos va a presentar la diferencia entre un sistema presidencial y un sistema parlamentario. Y vamos a ver cómo es que se diferencia. ¿Cómo se elige al titular del Ejecutivo? En el sistema presidencial, por el voto popular. Es decir, la sociedad sale a votar. Y en el sistema parlamentario, quien elige al ejecutivo de ese sistema, pues es el Parlamento. El Parlamento vamos a tomarlo nosotros como una Cámara de Diputados. Para eso para nosotros va a ser el Parlamento en este apartado. ¿Quién decide el tiempo que van a durar en el cargo estas personas que encabezan los poderes? Bueno, en el sistema presidencial hay un tiempo fijo, tanto para el Ejecutivo como para el Legislativo. En nuestro país, el Ejecutivo Federal dura 6 años en el poder y el Legislativo, los diputados duran 3 y los senadores duran 6. En el sistema parlamentario es variable el tiempo que va a durar. ¿Esto de qué va a depender? Pues del apoyo del Parlamento, que lo siga apoyando para seguir realizando sus tareas de ejecutivo. El gabinete, es decir, a los secretarios, ¿quién los nombra? En el sistema presidencial los nombra el Ejecutivo. En cambio, en el sistema parlamentario lo nombran los ministros, son generalmente miembros del Parlamento. Ministros, ahí sería algo parecido a nuestros secretarios. Los poderes legislativos. El Ejecutivo tiene, en el sistema presidencial, el Ejecutivo tiene poderes legislativos. Puede presentar iniciativas para que se generen leyes. En cambio, en el sistema parlamentario, el único que puede proponer leyes es el Parlamento exclusivamente. Pasamos ahora a analizar el sistema político de México. El sistema político se refiere al conjunto de instituciones que se establecen para organizar los asuntos de gobierno y las relaciones que se fincan entre ellas y la comunidad política que se dirige. Vamos a ver, aquí es donde dicen cómo se va a representar a la ciudadanía, qué es lo que tiene que hacer cada uno. Y el artículo 49 constitucional, al hablar de la división de poderes, señala que el Ejecutivo pertenece o lo encabeza el presidente de la República. El Legislativo lo asume el Congreso de la Unión, pero este Congreso de la Unión está dividido en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores. Y por último, el judicial se encarna en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Espero el tema haya quedado comprendido. Les mando saludos y no se olviden de terminar su actividad que deben de realizar de este tema. Saludos, jóvenes.